Obesidad y screening de cardiopatías. La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. La obesidad no solamente es un problema estético, es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer. Un concepto amplio indica la diabesidad, la nueva pandemia del siglo XXI. Entre los datos de obesidad tenemos que el del 20 al 25% de la población tiene un grado de obesidad. De estos, el 30 al 40% tiene un grado de obesidad abdominal y de estos, el 14% desencadenará diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué parámetros tenemos para definir la obesidad? En primer lugar, el índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. La cintura abdominal en mujeres de 80 centímetros, en hombres de 90 centímetros. ¿Qué factores intervienen en la obesidad? Tenemos los no modificables, como la genética, en donde está la edad del paciente, la historia familiar de obesidad, la procedencia del paciente. Entre los factores ambientales que son modificables, tenemos el sedentarismo, la mala alimentación o la falta de actividad física de la persona. Cuando el paciente ya está diagnosticado de obesidad, tenemos que 1 de cada 5 personas desarrollan una obesidad sana, pero 4 de 5 pacientes esta obesidad es patológica. Esto desencadena un aumento de la resistencia de la insulina, que conjuntamente con la obesidad son partes del síndrome metabólico, lo que multiplicará por 2 el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y por 3 y por 4 el riesgo de enfermedades cardíacas. Aquí en este cuadro un poco de la fisiopatología de la obesidad relacionada con la diabetes. La obesidad central incrementa un depósito de la grasa visceral. Esto hace que aumenten los ácidos grasos libres, la adiponectina, que es una hormona que ayuda a la sintetización de grasas, y aumento de las citoquinas inflamatorias, especialmente el factor de necrosis tumoral, lo que hace que aumente los ácidos grasos libres por otra vía. Esto desencadena un aumento de la grasa intramuscular que impide que la absorción de la glucosa por parte del músculo y aumento de la grasa hepática. Esto desencadena en una resistencia a la insulina. El organismo, como mecanismo de compensación por parte de las células beta, produce una hiperinsulinemia. Posteriormente va a haber una descompensación de estas células. Va a haber una tolerancia aumentada a la glucosa dañada por parte del organismo, finalmente produciendo ya el diagnóstico de diabetes tipo 2. El síndrome metabólico. Como indicamos, la obesidad y la diabetes son parte del síndrome metabólico. ¿Qué grados tomamos para confirmar como síndrome metabólico? En primer lugar, la obesidad visceral, como habíamos dicho, de 90 centímetros en varones, 80 en mujeres. La resistencia a la insulina, con valores que van de más de 100 en ayuno. El descenso de colesterol de HDL menor a 35, el aumento de triglicéridos mayores a 150 y la hipertensión con valores mayores a 130-85. Los pacientes que ya han sido diagnosticados como un síndrome metabólico, es necesario realizar un screening de enfermedad cardiovascular relacionado a diabetes mellitus tipo 2. Tenemos 2 enfermedades de las que tenemos que estudiar, la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca. Dentro de la enfermedad coronaria tenemos exámenes, test físicos y test anatómicos. Dentro de los test físicos tenemos el electrocardiograma, la ergometría, exámenes fáciles de realizar de bajo costo. Luego tenemos la gammagrafía de esfuerzo, el eco de estrés. Dentro de los test anatómicos tenemos el score de calcio, la tomografía y la resonancia magnética. Para la insuficiencia cardíaca tenemos 2 valoraciones importantes, una con el péptido natriurético y el otro mediante ecocardiografía. ¿Qué seguridad tienen estos exámenes? Depende de quién la realice, depende del estado del paciente. Podemos tener sobrediagnósticos, podemos tener falsos positivos o incluso exceso de la exposición a la radiación. ¿Qué impacto tiene? Sí nos puede ayudar al diagnóstico de enfermedades coronarias e isquémicas
que en el momento del diagnóstico se encontraban silentes. La entrada al tratamiento. Si bien es cierto se puede encontrar enfermedades de forma prematura, pero esto no garantiza que el tratamiento disminuya la mortalidad y tampoco de establecer un diagnóstico inmediato si este será invasivo o no invasivo. ¿A qué personas recomendamos? A personas con factores de riesgo, como habíamos dicho anteriormente, obesidad, hipertensos, pacientes con diagnóstico de diabetes, pacientes que en la consulta ya nos refieran disnea o con enfermedades vasoactivas previas. Es lo que puedo hablar sobre el tema.